Muy buenos días, tengan todas ustedes bienvenidas a En Busca de Virtud. Yo soy Luz Ramírez y pues estamos agradecidas por poder estar esta mañana aquí con ustedes. Bienvenidas a este devocional. Oremos. Señor, en esta mañana, inicio de semana, queremos darte gracias por la oportunidad que nos das de comenzarla con vida, con salud, con entusiasmo. Señor, a la expectativa de lo que tú vas a hacer en esta mañana. Cada mañana son grandes y nuevas tus misericordias, pero el día lunes es muy simbólico para un reinicio, un refrescar de propósito, de compromiso. Así que queremos hacer ese compromiso de seguirte, de buscarte, de ser fieles y te pedimos ayuda, Señor. Te queremos pedir ayuda por medio de tu Espíritu Santo. Fortalece nuestro ser interior para que sea fiel, para que sea, Señor, firme, para que se ancle en ti y nada nos mueva. En esta mañana, Señor, pedimos la luz de tu palabra. Queremos ese alimento que nos va a sostener en este caminar. Queremos ese alimento que nos va a sostener, Señor. Permite que tu palabra se acumule en nuestros corazones, atesorándolo, lo llevemos todo en la práctica, Señor, para poder seguir creciendo en nuestro espíritu, seguir creciendo en nuestro conocimiento de Cristo Jesús y seguir, Señor, con el propósito de alcanzar aquello para lo cual nos has llamado, aquello para lo cual nos has alcanzado. En el nombre de Jesús. Señor bueno, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la obra que ya comenzaste y por lo que continuarás haciendo en cada uno de nosotros. Gracias, Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días. Esta mañana vamos a estar hablando la misericordia de Dios. Es un tema muy lindo y maravilloso en el cual vamos a aprender un poco más del carácter divino de Dios y de cuánto Dios nos ama. Muy bien, avancemos. Nuestra base será Salmo 100, verso 5. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Dios es bueno y la verdad de Dios va de generación en generación. Pero note cómo usa la palabra para siempre. Entonces la palabra para siempre nos da esa puerta para entender que no tiene fin la misericordia de Dios. En el libro de Juan, en Primera de Juan 4:8, aprendemos que Dios es amor. Él es no solo la esencia del amor, Dios es amor. No en su carácter tiene amor, sino que Él es amor. Entonces, la misericordia pertenece al carácter de Dios. Dios es misericordioso porque Él es amor. Su amor le permite extender bondad, extender favor, extender la mano, hacer a un lado el enojo, hacer a un lado la ofensa, hacer a un lado no solo la ofensa, sino la traición, hacer a un lado la frialdad del corazón de alguien, porque Él es amor y en su amor puede extender misericordia. Éxodo 34:6 dice, Jehová, Jehová fuerte. Note cómo la palabra Jehová está pegada a la palabra eternidad. Entonces, Jehová en su eternidad, Él es fuerte. Jehová no es un Dios débil, Él es fuerte. Pero menciona que es misericordioso y piadoso. Él es tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Note cómo aquí Éxodo 34:6 viene a fortalecer lo que leímos en el Salmo 105. Para siempre es
la misericordia de Dios, ¿verdad? Entonces eso ya nos empieza a crear a nosotros el camino de lo que es Dios y cuánto Dios puede amar y cuán ilimitado es su amor. Él es misericordioso y piadoso. Él es tardo para enojarse, ¿verdad? Entonces, la palabra piedad es una palabra que se traduce como compasivo, como fiel, ¿verdad? Dios es fiel, Él es bueno. En primera de Timoteo 4:8 dice la palabra, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Mira, entonces el ejercicio físico aprovecha para muy poco al ser humano, para las cosas espirituales, pero la piedad es algo que nos ayuda a anclarnos en las promesas de Dios, porque esas promesas son para hoy y para la eternidad. Entonces, la piedad es parte del carácter de Dios. Efesios 2:4 dice, pero Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Entonces, mire, aquí la gente en la tierra valoramos las joyas, como las piedras, el oro, la plata y otros materiales que pueden ser costosos y pensamos que eso enriquece al hombre. Un edificio lujoso o un carro extravagante. Pero lo que hace rico a Dios no es las finanzas de la tierra, sino su misericordia. La misericordia de Dios. Él es rico en misericordia. O sea que no se le acaba, no empobrece, no tiene límites. No necesita administrarse como algo que tiene que reservarse. Al contrario, Él puede extenderla sin limitaciones a aquel que se la pida. Entonces, la misericordia no es solamente algo que Dios hace. La misericordia fluye de quien Dios es y Dios es amor. Hay tres definiciones, hay más de tres definiciones en la palabra de Dios, pero yo me quiero enfocar en tres de ellas. Estas tres definiciones nos llevan a conocer tres dimensiones del corazón de Dios y lo vamos a aprender a través de la palabra Gesed, Rabni y Hanan. Empecemos con Gesed. En Salmo 136:1 dice, Dios permanece, su misericordia es eterna. Dios permanece, su misericordia es eterna. Aquí la palabra misericordia en el Salmo 136:1 está con su traducción griega Gesed. Y Gesed quiere decir misericordia que permanece fiel. Entonces, esta misericordia que permanece fiel nos da a conocer que Dios es leal y que Dios permanece para siempre en su bondad porque Él es compasivo. Él es un Dios que por su amor permanece amándonos y ese amor es leal. La definición de leal quiere decir alguien que guarda fidelidad, alguien que cumple sus compromisos y no abandona a quien ha decidido amar o servir. Mira qué impresionante esto. Entonces, la misericordia Gesed es el amor fiel de Dios que no te abandona. Aunque falles, aunque te rebeles contra Dios, aunque seas altivo de corazón, aunque seas orgulloso, aunque hayas dicho ya no quiero nada con Dios, aunque hayas dicho no quiero oír hablar de Él, Él es fiel a su amor y Él va a buscar la forma de atraparte en sus cuerdas de amor y a través de ese amor doblegar la dureza del corazón para que uno diga, Señor, perdóname y te necesito. Perdóname y te necesito.
y hoy vengo a ti por ese amor que me cautiva. Por eso Proverbios 3:3 dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. ¿Sabes por qué dice eso? Porque la palabra de Dios es la palabra viva que nos sostiene y se nos fue dada por misericordia, porque Proverbios nos enseña, así como piensa el hombre, tal es. Si estamos meditando en la palabra de Dios, nos vamos a volver en esas personas prósperas, en esas personas ricas. ¿Por qué? Porque nos enriquece el Dios que es dueño de todas las cosas, de la vida, de la salud, de la pureza, de la fidelidad y de su amor. Entonces, la lealtad es parte de esta misericordia. Mira, es amor leal, es bondad constante, es un compromiso de pacto, ¿verdad? Entonces, aprendamos que Dios cuando pacta, Él es fiel a sus palabras. Él permanece firme a su pacto. Entonces, eso nos debería dar la certeza de que cuando resbalamos, Él no deja de amarnos. Por eso Salmo 118 dice, alabe el pueblo a Jehová, porque Él no deja de amarnos. Y en otras traducciones dice, porque para siempre es su misericordia. Entonces note que la palabra gesed está ligada a compromiso de pacto. Y pacto tiene la traducción de alianza. Entonces, es un aliado contigo. Él te dice, vamos, yo estoy contigo. No temas, yo estoy contigo. Sigue adelante, yo estoy contigo. Entonces, esa alianza es la fuerza que te levanta cuando eres débil. Por eso su palabra dice que el gozo del Señor es mi fortaleza. Entonces, cuando yo decaigo en mi ánimo, decaigo en mi mente con pensamientos de derrota, cuando yo decaigo en mi carácter, cuando Pedro negó a Jesús 3 veces, la alianza que tenía con Dios vino y lo levantó una vez más y lo restauró. Entonces es ese compromiso solemne que te sostiene. Es una relación establecida con obligaciones y promesas de parte de Dios, pero también de parte de nosotros con responsabilidad. Todo pacto está ligado a un compromiso, a una obligación y a una responsabilidad, ¿verdad? Un pacto es un contrato. Mire, si en la tierra es difícil con una firma salirse de un contrato, imagínese cuando el que dio la palabra es Dios mismo. Entonces, la palabra alianza está establecida por Dios. Él decidió hacer esa alianza con nosotros. Él pudiera habernos abandonado, haber desechado su creación, mas no ha sido así. Al contrario, ha extendido misericordia. Precioso es Dios. Bien, ahora miremos la palabra misericordia a través de Salmos 103:13. Dice, Dios se compadece, su corazón se conmueve por ti. Entonces, esta palabra compadecer está ligada a la palabra misericordia, a Rajamín. Rajamín es misericordia que siente compasión profunda. Esta compasión profunda es ternura. Mire lo que la palabra dice, es ternura, es entrañable ante la debilidad y el dolor. Esta misericordia siente y al sentir se compadece. Entonces, mira, la palabra Rahamanaim previene de la raíz Rehem, que significa vientre o matriz, ¿verdad? Entonces, en este vientre somos engendrados por la palabra. ¿Cómo llegamos a este vientre? Bueno, la palabra está con su traducción original que también insinúa que es
semilla. Y esta semilla también está ligada a otra palabra que es esperma. Entonces, cuando la semilla, cuando la palabra llega a nuestros corazones, es esa esperma espiritual que nos engendra en el vientre espiritual. Por eso Jesús dijo, el que no naciere del agua y del espíritu. Agua refiriéndose al bautismo, espíritu siendo engendrados por la palabra de Dios. Entonces, la Biblia nos enseña que esta compasión conmueve a Dios desde sus entrañas, porque fuimos engendrados en ese vientre espiritual. Entonces, Él se compadece como si quisiéramos asemejarlo a algo, como el amor de una madre hacia un hijo. Note una madre cómo es de sacrificada, de esforzada, de se niega a sí misma, deja de vivir para sí misma y comienza a vivir para el hijo que engendró en sus entrañas. Mire cómo Dios se hizo hombre, encarnó entre nosotros, se despojó de su deidad, de su realeza y se humilló para hacerse hombre para poder dar su vida por nosotros. Entonces es ese amor entrañable ante la debilidad del ser humano. Es una misericordia profunda, es una misericordia que está acompañada de una ternura que nace desde el interior y provoca que Dios continúe amando. Esto es impresionante, porque esta palabra literalmente significa ser conmovido en las entrañas por amor hacia su creación. Entonces, esta misericordia que es entrañable le hace que Dios se compadezca del dolor humano, que se compadezca de la miseria humana. De ahí viene la palabra misericordia y ahorita lo vamos a ver un poco más. De la miseria, de la desgracia, de la condición, de la posición en la que está el ser humano. Entonces esta misericordia que nos enseña Salmo 103:13 es maravillosa porque cuando dudes que si Dios te ama o que si Dios extendería compasión hacia ti, acuérdate que Él te ama desde sus entrañas, desde lo más profundo de su interior. Mira lo que dice Mateo 9:36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparados y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Marcos 1:41 dice, entonces Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Lucas 7:13, y cuando el Señor lo vio, se compadeció de ella. Entonces Dios extiende esa misericordia desde sus entrañas. Se compadece de nosotros. Entonces, Isaías, tal vez me estoy adelantando en esto, pero Isaías 49:15 dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Y esto es precioso. Bien, avancemos a la siguiente definición de misericordia, que nos dimensiona el corazón de Dios a través de Efesios 2:8. Dios se inclina y da gracia. Su gracia te alcanza. Entonces, la palabra gracia eh, está ligada a misericordia, que inclina y condece gracia. Esta palabra es Hanán. Hanán es la misericordia que se inclina y concede gracia. ¿Qué quiere decir gracia? Quiere decir a favor. Esta palabra misericordia comunica y muestra el favor de Dios. Es cuando Dios es benigno y nos concede gracia, le concede gracia al necesitado. O sea, Él se detiene, se inclina, favorece y da la ayuda necesaria, da el socorro necesario. Por eso dice en el Salmos, alzaré mis ojos a los montes.
Mi socorro viene del Señor, el que hizo los cielos, la tierra y el mar. Entonces, la gracia es el favor inmerecido de Dios hacia el ser humano. Es el regalo que Dios concede, no porque lo hayamos ganado, sino porque Él es bueno y porque Dios es amoroso. Entonces, la palabra Hanán es favor, es aceptación, belleza o encanto, benevolencia inmerecida. Esta palabra Hanán viene de la raíz, valga la redundancia, Hanán, que quiere decir inclinarse con bondad para mostrar favor o conceder un regalo a alguien que no se lo merece. Mira lo importante de la traducción de esta palabra. Es un favor no merecido. Por eso Génesis 6:8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé encontró un favor que no merecía. No lo merecía, pero lo encontró. Amén. Entonces es un regalo gratuito. Es una bondad generosa. Entonces esto nos deja saber lo siguiente. Dios no nos escogió porque lo merecemos. Nos escogió porque encontramos gracia en Él. O sea, Él decidió regalarnos su favor. Y en ese favor Él decidió no castigarnos, sino más bien favorecernos. Bien, entonces, cuando necesites algo, acude a la misericordia de Dios, que Dios es fiel, fiel, fiel y abundante, rico en misericordia. Amén. Por eso en Corintios, 2 Corintios 12:9 dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Aquí cuando está diciendo, bástate mi gracia, porque ahí se perfecciona mi poder, es pídeme ayuda cuando sientes que no puedes más y yo te voy a ayudar. Pídeme auxilio cuando sientes que no puedes más y yo te voy a ayudar. Que te baste mi gracia, que te baste mi gracia, porque allí yo perfecciono mi poder. Donde tú no puedes, yo sí puedo. Entonces, ¿cuál es la raíz de la palabra misericordia? Y tal vez debería de haber empezado con esto. La palabra misericordia proviene del latín. Es un término compuesto en tres elementos: miser, cordia y ia. Aprendamos lo que quiere decir miser. Miser es el derivado de misere, que significa miserable, desdichado o necesidad. Entonces, cuando Dios te ve en esa condición de miserable, dirás, qué fuerte palabra, esa palabra pareciera hasta una grosería, ¿verdad? Pero esta palabra tiene diferentes significados. No todos son ofensivos, ¿verdad? Sino se refiere a alguien que no tiene dinero o se puede referir a alguien que está triste. Pero en este contexto está refiriéndose a la condición espiritual de una persona. Amén. A una situación de gran necesidad. ¿Y qué mayor necesidad la nuestra que la de salvación? Porque vivir limitadamente económicamente es posible, pero padecer una eternidad separados de Dios, eso ya es insoportable. Y esa situación solo la puede cambiar Dios. Entonces, misericordia puede significar que está en una condición de gran sufrimiento o gran necesidad. Y mire, la gente puede acumular tesoros, pero cuando está sola, sufren. Y ese gran sufrimiento solo puede consolarlo Dios. Ah, también misericordia quiere decir digno, la palabra miser quiere decir digno de compasión, desdichado o afligido. Entonces, la palabra miser está relacionada con unas definiciones hebreas que son pobre, afligido, humillado, oprimido o necesitado. Mire todo lo que puede traducir una sola palabra. Entonces, miser quiere decir que si estás pobre, por eso el Señor dice, si alguien está pobre en sabiduría, pídale a Dios que lo dará abundantemente. Bienaventurado el pobre de espíritu,
porque de Él es el reino de los cielos. Entonces, hay palabras que en el léxico natural mm, nos han enseñado la parte devastadora sin esperanza de estas palabras. Pero cuando están ligadas a la persona de Dios y estamos pegados a la vida, a la vid que es Él, entonces hay esperanza, hay esperanza. Porque dice que si hay alguien que está cansado, venga a Él y Él te hará descansar. Si estás afligido, ven a Él y Él te dará reposo. Él cambia el lamento en baile, la tristeza en gozo. Él tiene el poder. Por eso es misericordioso. Bendito sea Dios. La palabra cordia es derivado de cor o de cordis, que significa corazón. Por eso si en tu corazón hay pobreza, si en tu corazón hay aflicción, si tu corazón se siente oprimido, humillado o con necesidad, el corazón de Dios se inclina hacia nosotros para consolarlo. Y la palabra ia es un sufijo que indica cualidad o acción hacia los demás. Entonces Dios ve la desdicha, Dios ve nuestra necesidad y su corazón se conmueve a una acción que te va a beneficiar. Entonces, etimológicamente, misericordia significa tener un corazón solidario con el que sufre o literalmente tener el corazón abierto a la misericordia ajena. Entonces es la virtud que impulsa o compadece a compadecerse de los sufrimientos de los demás y actuar para aliviarlos. Muy bien, hay mucho más que compartir. Quiero hablarles del samaritano en cuanto al tema de la misericordia, pero no lo voy a hacer hoy, lo voy a hacer mañana. Muy bien, entonces Rajamín, misericordia que siente una compasión profunda. Perfecto, nos vamos a quedar ahí y mañana compartimos el final de este pequeño devocional. Que Dios bendiga tu vida y espero que lo que aprendiste hoy de Dios en cuanto al tema de la misericordia haya bendecido tu vida. Excelente día, hasta luego.